Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Dentro de instantes habrá de reiniciarse el juicio contra el padre Luis Gamarra, un cura acusado de haber instigado a los campesinos a la revuelta. Cristiano ejemplar para unos, para otros, sacerdote indigno, cura metido en política, agitador disolvente. Jurado número 13. Nuestro micrófono lo ubica en primera fila de la sala de audiencias para que pueda seguir este dramático juicio en todos sus detalles. Ya ha llegado el juez. El Tribunal del Pueblo continúa sesionando. Se reanuda la audiencia. ¿Me permite, señor juez? Se adelanta el padre Gamarra a pedir la palabra. Diga el acusado. Yo quisiera hacer una pregunta a todos los que me acusan de haberme apartado de mis deberes de sacerdote. A todos los que me censuran. ¿Conocen Sotomuco? Sí. ¿Conocen Sotomuco? ¿Han estado alguna vez allí? Los desafío a venir conmigo, a recorrer los campos de nuestro país, los campos de América Latina. Y después sí, censúrenme, júzguenme. Por lo visto, el acusado quiere llevarnos de paseo al campo. Le agradecemos la invitación, pero hoy no podemos. Tenemos mucho que hacer aquí. Dictar sentencia contra él. Tranquilícese el señor abogado acusador. No será necesario movernos de esta sala. ¿Se animan a conocer Sotomuco? ¿O tienen miedo? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Entonces acompáñenme. Mis testigos, por favor. Ismael, tú ya has enterrado 4 hijos pequeños. ¿A qué distancia de Sotomuco está el médico más cercano? Y a unas 40 leguas. 40 leguas. Más de 200 kilómetros de caminos imposibles, intransitables. Doctor Silva, usted es médico rural. Cuéntenos. Bien. Lo normal, por ejemplo, lo que sucede en los países desarrollados y en las grandes ciudades, es que haya un médico para cada 1000 habitantes. Eso es lo normal. Bueno, en nuestro campo hay un médico cada 6000 habitantes. En el campo boliviano hay uno cada 4000. En Venezuela cada 5000. En Guatemala cada 6000. En Haití cada 11000. ¿Sigo? No es necesario. No hay médicos. No hay hospitales. No hay medicamentos. ¿Cómo extrañarnos de que mueran tantos niños? Usted lo ha dicho. ¿Quiere ejemplos? De cada 1000 niños que nacen en Colombia, 117 están condenados a morir antes de cumplir un año. 112 en Costa Rica, 133 en Chile, 170 en Brasil. En América Latina mueren 3 niños por minuto. 3 criaturas por minuto. Una cada 20 segundos. ¿Cómo se llama eso, doctor? Para esas pobres madres que ven morir a sus hijos, es como una fatalidad, como una desgracia, como un destino. Dicen empacho, dicen mal de ojo. Pero para nosotros tiene otro nombre. Miseria, hambre. Mire, padre, ¿usted sabe lo que es la fariña? ¿La fariña? Un alimento que comen en el Brasil, ¿verdad? Sí, una fécula de yuca de muy escaso valor alimenticio. En 1958 visité el nordeste del Brasil. Allí conocí a Yosinho.
siempre lo recordaré. Era un campesino de Ceará. Trabajaba en una facenda, en una hacienda. Mientras molía su fariña en el mortero, le pregunté: ¿cuál es tu jornal, Yosinio? 30 cruceros por día. ¿Eso es todo? ¿O te dan también algo de comida, además? No, solo esos 30 cruceros. ¿Y qué comen tú y los tuyos? Fariña. Fariña. ¿Solo fariña? Eso no es bastante para alimentarse. ¿Y qué más puedo comprar? ¿Con qué? Gano 30 cruceros por día y el kilo de fariña cuesta 25. Pero eso fue en 1958. Desde entonces el jornal de ese hombre seguramente habrá aumentado. Sí, señor abogado. Y la fariña debe haber aumentado en la misma proporción. ¿O más? Por supuesto. El facendeiro, el patrón de Yosinio, se quejaba. Estos tipos son flojos para el trabajo. Siempre dice que están enfermos. No sirven para nada. ¿Cómo no ha de enfermarse? ¿Cómo ha de rendir en el trabajo un hombre que solo puede comer al día un puñado de fariña? Pero, por favor, ¿me permite, señor juez? Falso, señor juez. Falso y tendencioso. Todos sabemos que la salud de los campesinos no es solo un problema económico. Es sobre todo un problema de educación. Los campesinos no tienen hábitos higiénicos. Hábitos higiénicos. Hilario, ¿cuántas casas de campesinos en Sotomuco tienen instalación de agua? ¿Cómo instalación de agua? ¿Qué es eso? No ven ni la conocen. Ni una sola casa en Sotomuco la tiene. No me extraña. Más del 80% de las viviendas campesinas de todo el continente carecen de toda instalación de agua. ¿Se da usted cuenta que esto supone estar expuesto a toda clase de enfermedades? Falta de educación, dice el señor abogado. Ismael, tú nunca fuiste a la escuela. Tú tampoco fuiste, Hilario. No hay escuela en Sotomuco. No sabían leer, ni escribir, ni hacer cuentas. Por suerte viniste tú y nos enseñaste un poco. Sus hijos tampoco van a la escuela. ¿Y a qué escuela? Sigue sin haber escuela en Sotomuco. El señor Fuensalida siempre estaba prometiendo que algún día iba a poner una en la hacienda, pero nunca la ponía. Y después se enojó y cambió de idea. Dijo que desde que el cura nos enseñó a sacar cuentas, nos habíamos puesto impertinentes, pretendiendo ver las cuentas que nos llevaba el administrador y revisarlas. Que estábamos mejor sin escuelas. Señorita Echeverry, por favor. Señorita Echeverry, usted es maestra rural. ¿Qué puede decir al tribunal sobre la educación campesina? Padre, basta que le diga que en la mitad de las repúblicas latinoamericanas, las 2/3 partes de la población campesina es analfabeta. Hay 3 veces más analfabetos en el campo que en la ciudad. Pero dejemos de lado a los adultos. Hablemos de los niños, que serán los adultos del mañana. Pese a los ingentes esfuerzos que se están realizando, la UNESCO calcula que hay 20 millones de niños en América Latina privados de escuela primaria. Se estima también... Protesto, señor juez. El acusado está tratando de distraer la atención con asuntos que no tienen nada que ver con la acusación que pesa contra él. Yo quisiera saber qué se propone. ¿Qué hay en el fondo de toda esta conferencia que nos está indicando? No se ponga nervioso, señor acusador. Me explico su fastidio. No le gusta que le saquen a relucir estas cosas. No le gusta ni le conviene. Pero vamos llegando al fondo poco a poco. Doctor Silva, ya lo oyó. El acusador desea saber qué hay en el fondo. En el fondo de todo, lo que está es la pobreza. Una tremenda pobreza. No hay trabajo.
Hay zonas, por ejemplo, las que viven de un ingenio azucarero, donde solo hay trabajo una vez al año, cuando la zafra. Pero, ¿cuánto dura la zafra? 2 o 3 meses. En Bolivia hay 700.000 hombres, más de la mitad del campesinado boliviano, que no encuentran ocupación fija, que no tienen empleo estable. Si les ofrecen unos pocos días de trabajo, tienen que aceptar cualquier paga, por miserable que sea. El campesino de la meseta central de Guatemala apenas puede ocupar 110 días al año en trabajar su minúscula, su ínfima parcela. Y entonces emigran a las ciudades en busca de mejor suerte. Así es, padre. Obligados, empujados por el hambre. Si tuvieran tierra y trabajo suficiente, ¿se irían? Nunca. Se lo digo yo, que llevo 17 años conviviendo con ellos. Si el sueño de toda su vida es tierra, tener un poco de tierra. Pero la tierra les es negada. Porque no trabajan. El campesino que es trabajador y se esfuerza. ¡Que no trabajan! No me diga eso, señor abogado. En Sotomuco los veo hundidos sobre el arado 12, 14 horas por día. De sol a sol. O mejor, de estrella a estrella. Tratando de sacar algo de ese puñadito de tierra agotada. Vaya si trabajan. Pero ¿con qué fruto? ¿Qué les rinde su trabajo? Tomemos una de las naciones más grandes de América Latina. Allí encontramos en uno de los extremos 18.000 familias privilegiadas, familias de terratenientes, dueños de grandes latifundios, que tiene cada una renta promedio equivalente a $17.000 por año. ¿Y en el otro extremo, doctor? En el otro extremo, abajo, en el llano, 1 millón de familias, pequeños propietarios, inquilinos, jornaleros, 1 millón de familias que apenas sacan $175 por año. ¿La centésima parte? Sí, padre, calculó bien. La centésima parte. Una situación muy equitativa y muy cristiana. Protesto, señor juez. Pido la palabra. Se le concede la palabra a la acusación. Señor juez, el acusado insiste en escaparse por la tangente. Nos está aburriendo con datos políticos, sociales, económicos. Pero él es un sacerdote. Y lo que se está enjuiciando aquí es su conducta como sacerdote. Con la venia del tribunal, yo también quisiera interrogar a uno de mis testigos. El señor Feliciano Crespiño, administrador desde hace 20 años de la hacienda de mi cliente, don Antonio Fuensalida. Don Feliciano, tenga la bondad. Don Feliciano, ¿usted es católico? Sí, señor. Don Antonio no me tendría de administrador si yo no fuera católico. El patrón es muy piadoso. Tengo sobre la cabecera de mi cama el cuadro del Sagrado Corazón que me regaló con su firma cuando cumplí 20 años trabajando para él. Y cuando me hice la casa, vino el señor cura párroco a rociarla con agua bendita. ¿Qué cura párroco? ¿El padre Gamarra? No, el que estaba antes. Ese sí que era un cura como Dios manda. 3 veces por semana venía a cenar con el señor en la hacienda. El señor le regaló el dinero para edificar la iglesia nueva, con casa parroquial y todo. Cuando a alguno de los campesinos se le enfermaba una criatura, ahí iba el cura a llevarles agua bendita para sanarla. Un cura como Dios manda. ¿Y este de ahora no es como Dios manda? Pero, señor, si hasta dejó la misa por la mitad. ¿Y no lo vio el otro día fotografiado en los periódicos, metido entre manifestantes y huelguistas? Yo lo que les sé decir es que desde que llegó a Sotomuco empezaron a pasar cosas raras. Que reuniones con los campesinos, que escuelas para adultos, que la Popoloro no sé cuánto. Y la gente, que cooperativas, que sindicatos, que discutirme las cuentas, que querer revisarme los libros. Casualidad, ¿no? No, amigo Crespiño. Claro que no es casualidad. Por ejemplo,
No fue casualidad que a raíz de las reuniones que hice con ellos, los campesinos tuvieran la idea de formar una cooperativa para poder vender directamente sus productos en el mercado y conseguir por ellos precios más justos que los que les fijaba el señor Crespiño. Y tampoco debe haber sido casualidad lo del jeep. ¿El jeep? Ya mencionó usted un jeep en la audiencia pasada. Si le interesa, señor juez. Al día siguiente de la asamblea en que los campesinos resolvieron formar la cooperativa, iba yo a pie por la carretera y de pronto me veo avanzar contra mí al jeep del señor Crespiño. Me hago a un lado de un salto, pero el jeep se tuerce también y se me viene. Me corro al otro lado y el jeep otra vez se me vuelve a echar encima a toda marcha. Si no me acertó y me aplastó, eso sí que fue casualidad. Eso no es cierto. Es una calumnia, un invento. ¿Tiene pruebas el acusado de eso que cuenta? ¿Tiene testigos? Responda, padre. ¿Tiene pruebas o testigos presenciales? Afortunadamente para la acusación, no, señor juez. La carretera estaba vacía. Ni un alma. Lógicamente, el señor Fuensalida necesitaba que no hubiera nadie en el momento en que se disponía a sacar del medio a un intruso molesto que enseña a leer a sus campesinos y a hacer cuentas y a organizar cooperativas. Pero si no puede aportar testigos ni pruebas, el tribunal no puede tomar en cuenta su acusación. Ya lo sé, señor juez. No importa. Me conformo con haber salido con vida de aquel accidente casual. ¿Puedo continuar interrogando a mis testigos? Sí, puede continuar, padre. Hilario, el acusador reclama que vayamos al tema, que hablemos de aquella ocupación de tierras. Y vamos a hablar. Por cierto que vamos a hablar. Aquellas tierras que ustedes ocuparon, ¿qué tierras eran? ¿Qué había sembrado allí? Tú lo sabes, padre. Nada. Eran tierras que el señor Fuensalida tiene sin haberlas cultivado nunca. El señor Fuensalida tiene muchas tierras sin cultivar. Doctor Silva, ¿cómo explica usted eso? Bueno, creo que hemos llegado a la raíz del mal. Una raíz que viene de muy atrás. Habría que remontarse a la colonia, cuando América Latina era una extensión de tierras vírgenes, un continente despoblado. Y en nombre de su majestad, algún gobernador, algún virrey, vistos los valiosos servicios prestados a la corona por el capitán don Francisco Fuensalida, le concedía con títulos de propiedad perpetua 2000 caballerías de tierra en el paraje llamado Sotomuco. Con títulos de propiedad perpetua. Así se formaron aquellos enormes latifundios que, por herencia, fueron pasando de padres a hijos hasta hoy. Pero ya no son aquellos tiempos. Entre tanto, el campo se fue poblando de familias campesinas. Los Ismael, los Hilario. Pero la tierra sigue en manos de esos pocos privilegiados. América Latina es la región del mundo, oiga usted bien, del mundo entero, donde existe la mayor concentración en la propiedad de la tierra. Donde más tierra está concentrada en menos manos. Unos, los menos, los Fuensalida, poseen demasiada tierra, de sobra, tanta que ni siquiera les importa cultivarla toda. Mientras otros, los más, tienen demasiado poca, como Hilario. O nada, como Ismael. ¿Qué país quiere usted tomar? Cualquiera, al azar. ¿Ecuador? Un 4 por 1000 de los propietarios poseen casi la mitad del total de las tierras, mientras que para el 90% del campesinado queda apenas un 17%. En Guatemala ya no es el 4 por 1000, es el 1 por 1000 el que acapara la mitad de la tierra. En Uruguay, en fin, ¿a qué seguir? Tomando América Latina en conjunto, hay un 2% de los propietarios que acumulan las 2/3 partes de la tierra, mientras un 72% de campesinos no llegan a tener entre todos un mísero 4%. Esa es la situación de los campesinos. Esa es la situación en la que los encontré al llegar a Sotomuco. Y nos decimos un país cristiano. La situación de los campesinos. Yo felicito al acusado por la magnífica clase de economía que nos ha dado. Quisiera que supiera rezar tan bien su breviario como sabe todas esas cifras y porcentajes con que nos ha llenado la cabeza. Pero por más que lo haya intentado,
no ha conseguido hacernos olvidar lo principal. Aquí no estamos para juzgar a los campesinos. No son ellos los acusados. Aquí estamos para juzgar al padre Luis Gamarra, sacerdote. Aún suponiendo, digo suponiendo, que los campesinos tuvieran razón en sus reclamos, ¿qué tenía que hacer en todo eso el padre Gamarra? Él, como sacerdote de la Iglesia Católica, ¿qué tenía que ver en todo ese asunto? Él está para rezar y decir misa y velar por las almas y dar los sacramentos a todos, pobres y ricos, y no para hacer agitación política. ¿De qué nos sirve todo lo que hemos oído hoy para juzgar la conducta de un cura que se aparta de sus deberes, que se niega a decir misa como Dios le manda, y en cambio pronuncia sermones subversivos y se mezcla en una marcha de campesinos huelguistas? No nos sirve para nada, porque nada tiene que ver. Yo sé, señor juez, que si el jurado pasara ahora mismo a deliberar, la condena del padre Gamarra sería prácticamente unánime. Pero, sin embargo, aunque le sorprenda, señor juez, aunque la causa ya está decidida y ganada, la acusación va a pedir una tercera audiencia. Porque no nos basta con que el padre Gamarra sea condenado, porque aquí hay demasiadas cosas importantes en juego y hay que acabar de una vez por todas con la confusión que intenta infiltrarse en la iglesia. Hoy el padre Gamarra nos hizo un desafío, ¿verdad? Nos desafió a seguirlo a no sé dónde. Pues bien, ahora seremos nosotros los que lo desafiamos a él. Desafío al padre Gamarra a que en la próxima audiencia demuestre, si puede, que sus enseñanzas disolventes tienen algo que ver con la doctrina y la tradición de la Iglesia. Pero que no nos venga como hoy con cifras de sociología y de economía. Que venga como sacerdote, con la palabra de Dios y de la Iglesia. Todos sabemos, señor juez, que la Iglesia ha sido siempre celosa guardiana del orden social, de la paz y del respeto a la propiedad. Que demuestre el acusado que cuando, revestido con las sagradas vestiduras, pronunció una prédica que, directa o indirectamente, tanto da, incitó a los campesinos a la usurpación de una propiedad ajena, no estaba traicionando radicalmente las enseñanzas de la Iglesia católica, apostólica, romana. La nueva audiencia que solicita la acusación le es concedida. El Tribunal del Pueblo pasa a cuarto intermedio. Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.